Personajes. Si se tiene en cuenta lo ya señalado respecto de la polifonía del texto, puede comprenderse que cada personaje es expresión de una suerte de alma múltiple. En relación con los personajes, considérese lo siguiente. 1. Todo símbolo es o puede ser un personaje. Por ejemplo, al tratarse de un texto simbólico, aún el escarabajo puede ser considerado como tal. 2. La identidad de los personajes es fluida, mercurial. Así, en algún sentido, Elías y otros personajes son manifestaciones de Filemón, pero tampoco el propio Filemón puede ser considerado la identidad última de otros personajes, ya que el espíritu del Liber Novus, en buena medida, rechaza la idea de una identidad fija y última. El hombre que no cae en el pléroma, en la indiferenciación, es aquel que siempre está renovando su personalidad. 3. Quizás los personajes principales son el yo, Filemón y la serpiente. Pareciera que Filemón es la mejor naturaleza del yo, pues se caracteriza por ser serpentino, por no adherirse a ningún opuesto y acoger la totalidad de la vida. El yo conquista esa identidad incorporando a la serpiente, la potencia oscura, el contrasentido, e intentando después una conciliación con lo celeste representado por el pájaro. 4. No incluimos aquí algunos personajes que solo aparecen en las imágenes o en otros cuadernos, tales como Ha, Ad, Ma, Victu, Ka, etc. Yo o la primera persona, Jung y su yo. El texto está escrito en primera persona, pero ya al comienzo se indica que el espíritu de la profundidad le da la palabra. El yo se transforma en su siervo, y en ocasiones el espíritu de la profundidad lo obliga a decir determinadas cosas. En este sentido puede hablarse, como ya señalamos, de una polifonía del yo, o mejor, de una polifonía en el yo de Jung. Es por esta razón que a veces el yo parece transformarse en la primera persona del plural. La vida me ha llevado nuevamente hacia ti. Queremos agradecerle a la vida que he vivido. De hecho, en Escrutinios, el mismo Jung, su mismo yo, habla con su propio yo, aunque se puede interpretar como su sombra personal. Por lo tanto, no se trata de un yo monolítico, sino de un yo que deviene. El yo, o si se quiere, la personalidad yoica, deja de ser las cosas, los hombres, mundo exterior y luego los pensamientos, para ir incorporando aspectos de los personajes que aparecen. En definitiva, el yo descubre que el centro de su personalidad no es el mismo sino Filemón o cualquiera de los rostros del sí mismo. Así, por ejemplo, en una oportunidad el yo siente que las palabras del mago mueven sus propios labios y que los ojos del yo lo ven desde dentro. Se produce allí una integración, una unión de opuestos. El propio yo exclama: ¿eres yo y yo soy tú? Por ello, hemos tomado como convención la denominación yo para dar cuenta de un personaje, pero con el convencimiento de que su identidad se transforma, se acerca y se aleja de lo ctónico, de lo propiamente humano o de lo celeste, y de acuerdo con un recorrido circunvalante, incorpora aspectos de los múltiples personajes. El espíritu de este tiempo y el espíritu de la profundidad. La tensión dramática del texto se debe a que el yo, en definitiva, sigue los dictados de la profundidad. Aunque una parte continúa vinculada al primero, si bien su presencia es más explícita al principio, su voz es recurrente en toda la obra. Sus personalidades se definen por los mensajes de los que nos ocupamos a lo largo de nuestra obra en detalle. Alma, serpiente, pájaro. En los inicios del Liber Primus leemos: tuve que reconocer que solo soy expresión y símbolo del alma. También sé que todo lo que dices, alma mía, también es mi pensamiento. El alma aparece bajo las formas más diversas, pero el símbolo más recurrente es el de la serpiente. La serpiente aparece inicialmente en el Mysterium de Elías y Salomé, y ese es el modo en que se manifiesta el poder oscuro y a la vez creativo del alma. Poco a poco ese poder serpentino va pasando
conectándose con el yo. Por ello Elías pierde la compañía de la serpiente y reaparece desvitalizado. La serpiente o lo serpentino es la cualidad creativa mefistofélica y se accede a ella mediante la magia, que supone un entregarse a la potencia de la psique sin intenciones y aceptando su carácter paradójico. El pájaro es la contraparte celeste del alma y aparece en menos ocasiones en el Liber Novus. Por otra parte, hay una unidad y diversidad del alma, pues así como la serpiente se transforma en o es el pájaro, en el capítulo 21 del Liber Secundus, es claro que se trata de una unidad trina, alma celestial, yo o alma humana, serpiente, o acaso cuaternaria, pues según se señaló, la serpiente manifiesta una dualidad. Más abajo se indican separadamente otras personificaciones del alma, la muchacha pelirroja y el alma niña. Filemón y el coro de personajes. Si bien en el Filemón del Libro Rojo hay resonancias del Filemón de Ovidio, y más aún del personaje homónimo del Fausto II de Goethe, Filemón es un personaje peculiar, profeta del Dios venidero. Como ya señalamos, Filemón es el personaje central, y en términos psicológicos es el sí mismo, que toma muchas voces y se enmascara en numerosos personajes. De hecho, podría leerse el Liber Novus como la historia de Filemón, y por ello mismo remitimos al lector a aquello que desarrollamos en nuestro recorrido del capítulo 21 del Liber Secundus y en Escrutinios. Basta decir que Filemón, sabio pagano, de tonalidades herméticas y gnósticas, es el personaje de sabiduría serpentina que elabora con conciencia la oscuridad que debe ser asumida por la personalidad total. Filemón ama su propia alma, asume la tensión sentido contra sentido, y así es capaz de amar al prójimo. Como se indica más abajo en la referencia a la imagen 105 del Libro Rojo, Filemón es una suerte de Hermes. Por otra parte, Filemón aparece junto a Baucis, su esposa, aunque este personaje no actúe. Ello sugiere, sin embargo, que Filemón y Baucis responden al paradigma del matrimonio místico, que puede tomar otras formas. Por ello, en Escrutinios, el propio Filemón asimila Filemón y Baucis a Simón el mago y Helena. Elías y Salomé. Elías y Salomé podrían haber sido llamados Simón el mago y Helena, y de hecho corresponden a la Syzygia, masculina o femenina, que reaparece en el Liber Novus en la pareja erudito-hija, bibliotecario-cocinera, y en Filemón y Baucis. Por cierto, Elías representa el logo superior unido a Salomé, un eros inferior, y remite inicialmente al profeta bíblico, pero no debe olvidarse que se trata de un arquetipo constelado, es decir, de una forma simbólica de gran vitalidad en el simbolismo de las tradiciones. Ello parece deberse a que Elías, casi igualado a Moisés o a Enoch en rango, fue visto como alguien que pudo ascender ya sea a lo divino o a una morada más allá de la muerte. Quizá esto permite comprender que en Malaquías se lo presente como quien volverá a Israel para traer a los israelitas el arrepentimiento antes del día del juicio. Asimismo, en el Nuevo Testamento, al menos en San Lucas y San Mateo, no así en San Juan, hay una asimilación con Juan Bautista, quien realiza su misterio de arrepentimiento en el espíritu y poder de Elías, y así aparece sobre todo como el precursor de la era mesiánica. Es altamente significativo que este personaje aparezca en los sinópticos junto con Moisés en el monte Tabor, en la experiencia de la transfiguración, en una carta al Bruno, fechada en 1953, Jung toma el ejemplo de Elías para explicarle la existencia de un arquetipo y el fenómeno de recepción que se da porque un arquetipo vivo produce nuevas formas. Elías muestra vitalidad en el cristianismo, en el islam, identificado con Khidr e incluso en alquimia. El caso de Salomé es más evidente, pues representa en principio una figura femenina inferior cuya baja condición espiritual se manifiesta, entre otras cosas, por medio de su ceguera.
No obstante, tanto la transformación de Salomé cuanto la referencia al Evangelio de los egipcios sugiere que en esta figura no debe verse solamente a la impía y cruel hija de Herodes, sino una suerte de Sofía hundida en la oscuridad de la materia que llama para ser rescatada. De hecho, a diferencia de Elías, que pierde su poder serpentino, Salomé se transforma y su personalidad reaparece con mayor sabiduría hacia el final del Liber Novus. El diablo y Satán, hombre diabólico. El capítulo 1 del Liber Secundus se denomina El Rojo. Se trata del diablo, un personaje que en definitiva mantiene cierta tendencia pagana en el mundo cristiano. Un rasgo central de este personaje es que parece representar la vitalidad y lo instintivo, la alegría representada en la danza como contraparte de la seriedad del cristianismo ascético y transmundano encarnado por el anacoreta. De hecho, el yo asume esa porción de alegría, aunque el rojo no parece ser capaz de asimilar la seriedad que el yo le transmite. Por esta razón, el rojo y el anacoreta terminarán unidos en una relación decadente. Bien diversa es la figura de Satanás, que representa la fuerza del mal que Cristo sepultó en el infierno y que ahora retorna dando lugar a que aquel proteste por la conciliación de los opuestos. Asimismo, hay una distinción entre Mefistófeles, que en sentido estricto no aparece como personaje, y Satán, el primero es serpentino, es la oscuridad de lo que transforma y mueve, mientras que este último es el mal, comprendido como inmovilidad. Expresión personificada del mal radical, es el hombre diabólico que aparece en el Liber Secundus, capítulo 12, titulado El infierno, cuyos caracteres describimos en nuestro comentario. Los reflejos de Elías y Salomé, anciano erudito y bella hija prisionera, bibliotecario y cocinera, Amfortas y Kundry. Hacia el final del Liber Primus, la unión de lo masculino y lo femenino, que toma como modelo arquetípico las figuras de Elías y Salomé, se resume en una clave más mundana, por lo menos en dos oportunidades. En el Liber Secundus, capítulo 2, el yo llega a la casa de un anciano erudito que mantiene prisionera en su castillo a su bella hija. Comprender a la bella hija, reconocerle su valor intrínseco, da cuenta de un cierto movimiento en dirección a la asimilación de lo femenino y a la vez conduce a una desidentificación del saber como mera erudición. Similar es la situación del bibliotecario, un hombre ilustrado y escéptico frente a su cocinera, una mujer humilde y devocional. En este caso, más moderadamente, el yo llega a un entendimiento mayor con la cocinera que con el bibliotecario. Obsérvese que en ambos casos el varón está atado a la mujer de un modo inconsciente. El erudito ve en su hija a su esposa fallecida, y el bibliotecario parece depender de la buena cocina de esa simple mujer. Al final del capítulo 17, cuando el bibliotecario y la cocinera participan de una representación paródica y asumen los personajes de Amfortas y de Kundry, se puede advertir que la tensión superficial entre la ciencia, bibliotecario, y la religión devocional, cocinera, es a la vez la del poder y el orden masculinos, Amfortas, y la fuerza vital instintiva, Kundry, que no dan cuenta del fondo oscuro de lo inconsciente que irrumpe como locura, intentando compensar y enlazar estos polos aparentemente irreconciliables. Uno de los inferiores. El capítulo 2 del Liber Secundus lleva por título Uno de los inferiores. El personaje central es un hombre de modesta condición que encarna todos los lugares comunes del vulgo. Encandilado por la vida urbana y por el cine, manifiesta resentimiento hacia quienes representan el poder y celebra el asesinato de cualquier soberano. Representa la orfandad espiritual del hombre común, que carece de los referentes simbólicos del pasado. No es consciente de su grave estado de salud y de su total indigencia. Amonio, el anacoreta, un cristiano de los primeros siglos que fue pagano, y habiéndose entregado al cristianismo de lleno, vive en oración en la soledad del desierto.
Su fuente de inspiración son los evangelios. Abandonar el mundo e irse al desierto sin buscarse a sí mismo supone exponerse a ser succionado por el desierto. Una gran esterilidad se había instalado en su vida, pero bastó que alguien le mostrara su sombra para que todo se derrumbara. El yo dice que el abandono del mundo no sirvió de nada al solitario, pues el desierto lo absorbió y quedó, como hijo de la tierra, completamente tierra y no sol. Amonio no fue al desierto para encontrarse con él mismo, sino para encontrar el sentido de los evangelios, y por no asumir su propia oscuridad, vio al yo como el diablo. El yo, en cambio, vio y aceptó su oscuridad. Por eso dice que ha comido la tierra y bebido el sol, y en consecuencia se ha convertido en un árbol que enverdece. Los muertos y algún muerto o muerta. La muerte. Los muertos aparecen a veces en tumulto y otras veces individualizados. Los muertos en tumulto muestran una personalidad bien definida en los sermones a los muertos. Escrutinio 6-12. Son los cristianos que rechazaron su fe, pero que aún deambulan perdidos porque no acaban de comprender que deben asumir la tensión de opuestos, la enseñanza que en última instancia proviene del ser de Abraxas. Ahora bien, ya en el Liber Secundus, capítulo 21, 4, el yo, a través de su alma serpiente, accede al infierno y se encuentra con un muerto, un condenado a muerte que vive en la nimiedad. Una vez más, los muertos, al menos estos que rondan a los vivos, parecen vivir una vida indiferenciada y requerir de la vida terrena. Un caso parecido es el de la muerte sedienta de sangre y que ya preanuncia a la comunidad de aquellos muertos cuya vida fue incompleta, pero la muerte como tal, ya no los muertos, es capaz de enseñar. Al menos la muerte personificada en el moreno de algún modo le hace ver. El 2 de enero de 1914, la inevitabilidad de la muerte masiva que se aproxima y que sabemos anticipó la Primera Guerra Mundial. Pero en un nivel más profundo la muerte le enseña la necesidad de aceptar el contrasentido del espanto de la sangre y el crimen. Algo diferente es la muerte, el moreno de ojos dorados, que aparece ya en 1916 y le advierte que trae la abstinencia de la alegría y el padecimiento en el hombre. Isdúbar. El gigante héroe dios Isdúbar concentra el saber arcaico de Oriente que fenece en Occidente y debe ser renovado. El nombre Isdúbar es la corrupción de Gilgamesh, el héroe babilónico que fracasa en su búsqueda de la inmortalidad. Isdúbar es un gigante de cuya cabeza se yerguen 2 cuernos de toro. Su rostro arrugado es pálido y amarillento. Su barba rizada está ornada con piedras preciosas. Lleva una coraza negra y en su mano tiene la fulgurante doble hacha con la cual mata toros. Isdúbar es, por así decirlo, la materia arcaica a partir de la cual renace el dios. Otras formas del alma desamparada, muchacha pelirroja y el alma niña, agrupamos 2 personajes que personifican al alma en situaciones de indigencia. La primera es una muchacha pelirroja que se debate contra el mal, y la segunda es el alma de una niña asesinada que exige al yo un sacrificio espantable, comerle el hígado al cadáver. En ambos casos se muestra al yo y a su alma en situación de indigencia frente al mal. El único recurso es el sacrificio, así se lo asume y se lo enfrenta, pues el mal es por definición incapaz de sacrificio. Los cabiros. Estos personajes míticos juegan un rol central en el Liber Secundus. Se trata de potencias vinculadas al fondo oscuro de la materia que se presentan al yo otorgándole el título de señor de la naturaleza inferior, pues su anterior gesta lo hace merecedor de tal dignidad, y el yo se sorprende de que tales seres elementales y primordiales se les presenten como sus súbditos. Jung señaló
en sus textos teóricos que los cabiros son propiedades secretas de la imaginación que manifiestan una autonomía respecto de la conciencia y muchas veces interfieren con ella. El cuervo. Aunque es un personaje menor que aparece solamente en el Liber Secundus, capítulo 21.6, representa en este caso, más allá de sus connotaciones míticas, una mirada perspicaz pero destructiva en relación con el amor. El cuervo conoce la distinción entre amor terreno y amor celeste, pero no parece sospechar que el camino es su conciliación. El hijo no engendrado y el alma renovada. En el Liber Secundus, capítulo 21.6, el yo advierte que su alma prostituta, luego de haber experimentado la unión del amor terreno y celeste, quedó secretamente embarazada de una potencia de la oscuridad que reclamará la corona de toda la labor realizada. Así nace el hijo no engendrado, el hijo renovado, que su alma que se aleja a los cielos y lo deja en soledad. Hab. No es en sentido estricto un personaje, pero su presencia simbólica merece que lo tengamos en cuenta. En Egipto, Hab es uno de los 4 hijos de Horus, representado en uno de los vasos canópicos que acompañaban los cuerpos momificados. Su cabeza es de babuino y además de proteger los pulmones es guardián del norte y está bajo la custodia de la diosa Nepitz. En escrutinios, la sombra de una muerta necesita del símbolo Hab para poder acceder al mundo de los vivos. La sombra azul. La figura de Cristo aparece, por así decirlo, en veladuras. Es una sombra azul en lo alto de los árboles a la que se le dificulta comprender dónde está. Son sus palabras las que cierran el Liber Novus, pues habiéndose enterado de que está en el jardín de Filemón, que dio hospitalidad al gusano, le anuncia que le trae la belleza del sufrimiento. Profesor, psiquiatra y supervisor. Representan el status quo de la psiquiatría convencional, encerrada en sí misma e incapaz de distinguir entre la locura enferma y la locura divina. El profesor es quien dirige el interrogatorio y determina que el yo padece de una psicosis, paranoia religiosa. El supervisor cumple estrictamente sus órdenes. El loco y los locos. Anabaptistas. Un loco anabaptista llamado Ezequiel, un hombre barbudo con cabellera desgreñada y ojos brillantes y tétricos, aparece en un sueño dentro de una visión y representa la locura enferma, producto de quien se ha unilateralizado y es poseído por el espíritu. A diferencia de los muertos que vienen de Jerusalén, pues no encontraron lo que buscaban, estos anabaptistas simbolizan un hundimiento en el fanatismo religioso.